Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente nos vemos para una nueva entrega de Introducción al Derecho Comisión 13. En este caso vamos a hacer los videos que tienen que ver con la unidad 5 y unidad 6, porque las vamos a vincular por el siguiente motivo. La unidad 5 habla de lo que sería el derecho administrativo y la unidad 6 habla de la organización administrativa del Estado. Nosotros cuando desarrollemos ambas unidades nos vamos a dar cuenta que la organización administrativa del Estado tiene como fin ejercer su función esencial, que es la función administrativa. Y justamente el derecho administrativo es la rama del derecho que regula el ejercicio de la función administrativa. Entonces, estas dos unidades están ampliamente vinculadas. Inclusive esta vinculación en realidad se extiende más allá, porque como vamos a ver posteriormente en las unidades 9 y 10, el derecho administrativo y la función administrativa en gran parte se ejerce mediante el procedimiento administrativo y el acto administrativo, en el que hay que aplicar los recursos administrativos. Y todo eso lo vemos en la unidad 9 y 10. Por eso los conceptos que vamos a ver en esta unidad 5 y 6 son muy importantes porque son la base que después nos va a permitir, al final de nuestra cursada, revisar los conceptos de la unidad 9 y 10. Bueno, todos los conceptos que vamos a ir viendo están de alguna manera interrelacionados entre sí, por eso yo los voy desarrollando, por ahí que parecen abstractos, pero después todo se integra. No obstante, en el campus virtual va a estar subido también las referencias bibliográficas de cada tema en el libro Introducción al Derecho, donde ustedes van a poder encontrar cada uno de los puntos que yo voy a mencionar con páginas y demás referencias. No obstante, como siempre decimos, son libres de realizar o verificar los temas por la bibliografía que ustedes crean conveniente o la bibliografía que a ustedes más les guste o les resulte de más fácil comprensión. Cualquier autor del derecho administrativo va a tocar estos temas. Bueno, inicialmente la unidad 5 nos habla del derecho administrativo y nos dice que no se puede entender al derecho administrativo sin hablar de la función administrativa. Esto es verdad. Pero primero vamos a definir, para entender esto, vamos a definir el derecho administrativo. Y el derecho administrativo es la rama del derecho público que se encarga de regular el ejercicio de la función administrativa y evitar el abuso de poder, o sea, evitar el ejercicio abusivo de esa función administrativa. O sea, poner un límite a ese ejercicio de la función administrativa de modo de evitar la arbitrariedad. Y si ustedes retrotraen un poco a la unidad número 1, cuando hablamos de las ramas del derecho, dijimos que había derecho público y derecho privado, y dentro del derecho público hablamos del derecho administrativo. Recuerden que el derecho público era aquella rama del derecho que regulaba las relaciones entre las personas y el Estado y entre los órganos del Estado entre sí. Bueno, y acá estamos con el derecho administrativo como una rama del derecho público, precisamente que se encarga de regular esa relación entre el Estado y los ciudadanos y los órganos del Estado entre sí, pero en lo que hace concretamente al ejercicio de la función administrativa, que después vamos a ver qué es, y evitando el abuso. Acuérdense que tenía dos caracteres el derecho público, que era la autonomía de la legalidad y la potestad de imperio. Y bueno, precisamente esas son las características del derecho administrativo. Y acuérdense que la potestad de imperio es la facultad de imponer la decisión y la legalidad tiene que ver con la obligación del Estado de someterse a sus propias normas. Por eso el derecho administrativo tiende a limitar el ejercicio abusivo de la función administrativa. Ahora, ¿qué es la función administrativa? Y este es el otro gran tema. Bueno, si uno se remite a las primeras concepciones, digamos, o los primeros autores que hablaban de las funciones del Estado, lo tenemos a Montesquieu en su obra del espíritu de las leyes, donde él hablaba que había un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y cada uno de estos poderes tenía
atribuida a una tarea específica, como compartimientos estancos. El Poder Ejecutivo la función ejecutiva, el Poder Legislativo la función de dictar las leyes. O sea, en realidad la función ejecutiva, él decía, era aplicar las leyes. O sea, el Poder Ejecutivo aplicaba las leyes, el Poder Legislativo dictaba las leyes y el Poder Judicial juzgaba el incumplimiento de las leyes. De modo tal que el poder que dictaba la ley no era el que la aplicaba, ni el que la juzgaba, el que la dictaba no la juzgaba ni la aplicaba, y el que la juzgaba no la dictaba ni la aplicaba. De modo que había entre los poderes una división y era un sistema de freno y contrapesos entre sí, de modo de lograr un equilibrio. Esta concepción clásica de Montesquieu hoy se ve plenamente superada, porque en realidad vamos a ver que en realidad los tres poderes ejercen las tres funciones. A ver, básicamente, para que se entienda, para entender la función administrativa, primero hay que entender qué es la función legislativa y qué es la función judicial. La función judicial es la que tiende a resolver conflictos entre dos partes por un tercero imparcial llamado juez mediante una resolución que llamamos sentencia y que una vez firme tiene lo que se llama autoridad de cosas juzgadas, es decir, no se puede volver a discutir sobre el tema. Esto que estamos mencionando en esta ocasión es lo que nosotros llamamos función judicial. La función legislativa es el dictado de normas generales de cumplimiento obligatorio para toda la sociedad por medio del poder competente al efecto, que es el poder legislativo. Es el dictar normas imperativas de carácter obligatorio. Bueno, esto lo hace el poder legislativo. Y la función administrativa sería toda la otra actividad del Estado tendiente a satisfacer el bien común o el interés general y que la despliega el Poder Ejecutivo. Pero como ustedes ven, la definición es tan amplia que muchas veces quedan dudas. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, y decimos, bueno, a ver, el Poder Judicial solamente legisla, perdón, el Poder Judicial solamente juzga problemas entre particulares, y la verdad es que no. El Poder Judicial no solamente juzga problemas entre particulares. ¿Por qué decimos que no? Bueno, es muy sencillo, porque el Poder Judicial, además de juzgar problemas entre particulares, también en algún momento hace otro tipo de actividades, como por ejemplo contratar personal, comprar libros para la biblioteca, comprar insumos para juzgados, y eso no es una función específicamente judicial, es una función de tipo administrativa. Y cuando el Poder Judicial dicta una acordada, que es un tipo de normas que dicta el Poder Judicial, por ejemplo, que regula la actividad judicial o cómo se tienen que presentar los escritos, o que de tal fecha a tal fecha por una pandemia hay feria judicial extraordinaria, está haciendo una actividad que no es la actividad esencial que es la de juzgar, sino está haciendo una actividad que es más de tipo legislativa. Pero estamos hablando del Poder Judicial. Si vamos al Poder Legislativo, el Poder Legislativo su función principal es la de legislar, dijimos, la función legislativa, pero resulta que el Poder Legislativo también contrata empleados, compra insumos, manda a pintar el edificio, y todas estas funciones, contratar empleados, comprar insumos, mandar a pintar el edificio, no son función administrativa. Perdón, no son función legislativa, son función administrativa. Y cuando el Poder Judicial, el Poder Legislativo, perdón, cuando el Poder Legislativo hace un juicio político a un miembro del Poder Ejecutivo, por ejemplo, está haciendo una función que se parece mucho a la función judicial. Y ahora vamos al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que realiza la función típicamente administrativa, pero también el Poder Ejecutivo, en algún momento el presidente, por ejemplo, dicta decretos. Y dictar decretos es una actividad que se parece mucho a la actividad legislativa. Y cuando el Poder Ejecutivo
resuelve un expediente administrativo y dicta un acto administrativo, es una actividad que se parece mucho a la actividad judicial. Entonces esto nos muestra que esa concepción clásica de Montesquieu de que cada poder realiza una sola función y son compartimentos estancos es errónea y que en realidad los tres poderes ejercen las tres funciones. Entonces, esto en realidad no nos da luz, sino nos da más oscuridad, porque nos dice, bueno, si esto es así, entonces, ¿qué es la función administrativa? Porque ya estoy confundido, porque si los tres poderes hacen las tres cosas, todos hacen función administrativa. Esto es una verdad media, pero sí es una verdad. Entonces, no me aclara nada. ¿Y cómo soluciono el problema entonces? ¿Cómo hago? ¿Dónde busco cómo definir la función administrativa para entender la definición de derecho administrativo? Bueno, muy bien. Hay teorías. Tenemos dos teorías principales. Una es la teoría material y otra es la teoría orgánica. La teoría orgánica es bastante parecida a la de Montesquieu. Dice, si lo hace el Poder Ejecutivo es función administrativa, si lo hace el Poder Legislativo es función legislativa, entonces el Poder Judicial es función judicial. Y otra teoría es la que dice el criterio material, o sea, hay que ver la materia de que trata la actividad. Entonces, todo lo que tenga que ver con administrar es actividad administrativa, todo lo que tenga que ver con legislar es actividad legislativa y todo lo que tenga que ver con juzgar es actividad jurisdiccional. Estas dos teorías se combinan en una teoría que se llama orgánica o material o mixta, y esta es la que nos va a dar la respuesta. Entonces, esta teoría que dice que todos los órganos del Estado, todos los poderes del Estado, tienen una función orgánica, pero a su vez ejercen las otras dos funciones de modo material. Entonces, la función orgánica es la función que el poder del Estado tiene como órgano y es su función esencial. En el caso del poder ejecutivo, será la función administrativa, su función orgánica. En el caso del poder legislativo, su función orgánica será la de legislar. Y en el caso del poder judicial, su función orgánica será la de juzgar. Pero a su vez, esos poderes ejercen funciones de los otros dos poderes, pero no la ejercen como función esencial orgánica, sino como función materialmente ejecutiva o legislativa. Entonces, por ejemplo, el Poder Judicial, su función orgánica es la de juzgar los conflictos entre partes por un tercero imparcial a través de una sentencia. Esa es su función orgánica y esencial del Poder Judicial. Pero a su vez también ejerce materialmente función legislativa cuando dicta esas resoluciones que mencionamos, se llaman acordadas, y materialmente administrativa cuando contrata personal, cuando paga los sueldos de los empleados, cuando pinta el edificio, cuando compra libros. El Poder Legislativo lo mismo, tiene una función esencial y orgánica que es el dictado de leyes, pero a su vez ejerce materialmente la función administrativa cuando contrata personal, compra insumos, cuando hace otras actividades que escapan a lo que es la función de legislar, y ejerce función jurisdiccional, por ejemplo, cuando interviene en un juicio político. Materialmente jurisdiccional y materialmente administrativa. Y el poder ejecutivo, que es el último, su actividad orgánica o material, su actividad orgánica y esencial es la función administrativa, que es esta búsqueda de satisfacer el interés general a través de la gestión de gobierno, realizar acciones tendientes a satisfacer el interés general. Esta es la función administrativa esencial y orgánica del Poder Ejecutivo, pero a su vez ejerce función materialmente legislativa, por ejemplo, cuando el presidente dicta actos, cuando el Poder Ejecutivo dicta actos administrativos o decretos, por ejemplo, en necesidad de urgencia, y va a ser materialmente jurisdiccional cuando resuelve expedientes administrativos. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que los tres poderes ejercen las tres funciones,
una de modo orgánico y esencial y las otras dos de modo material. ¿Cuál va a ser la función administrativa que regula el derecho administrativo? Bueno, la función orgánica y esencial del Poder Ejecutivo, de uno de los poderes del Estado. Nosotros en el Estado tenemos tres poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Poder Judicial es el poder que ya sabemos que se encarga de resolver los juicios. El Poder Legislativo, el Congreso, que tiene los senadores y los diputados que dictan las leyes, y el Poder Ejecutivo, que es el poder donde nosotros nos vamos a centrar ahora, que es donde se ejerce esencial y orgánicamente la función administrativa. Y ahí es el ámbito natural de aplicación del derecho administrativo. En ese ejercicio de esa función orgánica o esencial del Poder Ejecutivo, tendiente por actos de gobierno, por la gestión de gobierno, satisfacer el interés general, es donde se va a ubicar el derecho administrativo como la rama que tiende a regular el ejercicio de esa función del Estado y evitar el abuso del poder o evitar el abuso en el ejercicio de esa función. Esto es precisamente lo que implica el derecho administrativo y su relación con la función administrativa, o sea, con la unidad número 6. Nosotros también tenemos que hablar de otros temas vinculados a esta unidad, pero esos temas, bueno, vamos a ver un tema más, que es la teoría del órgano, y después vamos a dejar para el próximo video el resto de los temas. A ver, todavía es difícil ir explicando conceptos si ustedes no tienen claros otros conceptos, pero nosotros en un momento hablamos de la competencia. Dijimos que la competencia es la capacidad del funcionario público para obrar en el cargo. O sea, la competencia está dada por la ley y es lo que dice qué puede y qué no puede hacer el funcionario público. Funcionario público de cualquier poder, de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Acá hablamos en general. Un juez tiene competencia para determinada cosa, un diputado para determinada cosa, un ministro para determinada cosa, un presidente para determinada cosa. Eso es la competencia. Ahora, decimos que esa competencia nace de la ley. Entonces, hasta ahí no habría problema. Ahora, en algún momento hubo una primera ley, y esa primera ley, ¿quién le dio la competencia a ese primer funcionario para dictar esa ley? Porque es como el huevo y la gallina. Bueno, la gallina nace del huevo, pero ¿quién puso el primer huevo? Bueno, un poco la teoría del órgano se pregunta esto. Bueno, pero la legitimidad del que dictó, porque está bien, la competencia viene de la ley. Y esa ley viene de otra ley, así. Y la primera ley que dio la primera, que le dio, ¿quién le dio competencia al primero que dictó la primera ley para poderla dictar? Y entonces viene la teoría del órgano, porque, ¿qué dice la teoría del órgano? Dice, bueno, la competencia nace en el mismo acto de creación de la norma, nace con la norma. Originariamente, cuando se crea un cargo nuevo, la misma ley que crea el cargo y que crea que le asigna la competencia, o sea, el nacimiento de la competencia es concomitante con el nacimiento del cargo. No es primero la competencia, después el cargo, primero el cargo, después la competencia. Entonces, al crearse el cargo, se crea la competencia. Entonces, la primera vez que se creó una norma, que se dictó un documento en el que se creó un cargo, se le asignó la competencia al órgano para que pueda, entonces esa primera creación del primer órgano le asignó la primera competencia y así sucesivamente. Hay otras teorías, por ejemplo la teoría del mandato dice que en realidad la competencia es un mandato que otorga el Estado, pero en realidad esto tiene un problema porque si es un mandato es un poder, y ese poder, ¿quién lo otorgó la primera vez? Cuando todavía el Estado no existía. O si vamos a la teoría de la representación necesaria, que dice que así como los padres representan a los hijos por una ficción legal, bueno,
funcionario público representa el Estado por una ficción legal. Bueno, pero si el Estado no tiene la capacidad para otorgar un poder porque no tiene raciocinio, ¿cómo puede el primer funcionario decir que representaba al Estado? O sea, todas las teorías tienen un problema y la solución fue encontrar en la teoría del órgano esta suerte de nacimiento conjunto del cargo y la competencia en un mismo momento. De esa manera se resolvió este problema. Eh, bueno, un poco esto es lo que quería dejarles en este primer video, y en el próximo vamos a seguir hablando de la organización administrativa del Estado Nacional eh, y de otros temas que nos llevan. Probablemente esta unidad nos lleve 3 videos, 2 o 3 videos. Bueno, nos vemos en el próximo.